Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios hoy en día, poder aprender un poquito más de los estudios que hemos estado haciendo de los libros del Antiguo Testamento. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos aprender su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos reunirnos a la distancia. Te pido, Señor, de que podamos ser edificados por tu palabra. Te pedimos también por las autoridades para que puedan, Señor, conocerte, como dice tu palabra, y puedan manejar bien esta situación. Te pedimos también por las personas, Señor, para que se cuiden, pero por sobre todo para que puedan conocerte. Te pedimos también para que sigamos exponiendo tu evangelio, aún en esta dificultad, y te pido que nos ayudes también a mirar a nuestros vecinos y a decirles la esperanza que tenemos en ti. Te damos gracias por todo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy me toca el libro de Esther. El libro de Esther. Si puede acompañarme al libro de Esther para que estemos por allá desde ahora. Vamos a ir viendo un poquito algunos versículos de Esther para ir comprendiendo un poco más. Información general de este libro. En primer lugar, el nombre del libro es Esther, como está puesto acá, como se la ha llamado históricamente, Esther, cuyo nombre es Adasa. Ese es el nombre hebreo de Esther. Esther no es el nombre hebreo, es el nombre de es el nombre persa que tenía Esther. Entonces su nombre hebreo es Adasa, que significa mirto. Eso significa mirto. Y Esther, lo más probable es que signifique estrella, y esto a su vez haya venido de la diosa pagana Ishtar. Ishtar, para que pueda profundizar un poquito más en las deidades paganas que tenían estos pueblos, estos imperios. Hay una cosa interesante, eso sí, en esto, que me gustaría enfatizar un poco en tema histórico, el hecho de que cuando estas naciones, estos imperios, Babilonia y aquí el imperio persa, etcétera, cuando estos pueblos, estos imperios se llevaron a los israelitas, y específicamente a la tribu de Judá y Benjamín, es decir, al reino del sur, se lo llevaron en diferentes oportunidades. Lo que hacían ellos era como un lavado de cerebro, un cambio de identidad. Entonces lo que hacían ellos era cambiarle el nombre a las personas que llegaban y le ponían un nombre relacionado con sus dioses paganos, con su cultura. Entonces es por eso que a Esther y probablemente a muchos otros, lo vemos en Daniel sobre todo, y a sus amigos les cambiaron el nombre, pusieron nombres paganos, por el hecho de borrarle su identidad y ahora darle una nueva. Interesante lo que hacían en ese tiempo. Bien, entonces Esther es el nombre persa. Autor del libro es desconocido, aunque Esdras y Nehemías son los más sugeridos para Esther. La persona que escribió el libro de Esther tenía un conocimiento acabado de la vida persa de ese entonces. Era una persona que caminaba por ahí, sabía lo que pasaba, vivía o estuvo en este imperio, estuvo en esta situación, entonces él sabía cómo se movía la gente, qué es lo que pasaba, cómo era la ciudad, él sabía cómo era la vida en ese tiempo allá. Conocía el palacio real y el patio de este. Versículo 5 dice: y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. En el patio del huerto del palacio real. O sea, era una persona que tenía un sentido, un conocimiento acabado también de la arquitectura del lugar, de los edificios del lugar. También entendía la formalidad de la corte del rey. Avanzo un poquito conmigo a Esther 8, versículo 11. Vamos para allá. Dice:
Dice, el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar, acabar con toda su fuerza armada del pueblo o provincia que viniesen contra ellos, aún sus niños, mujeres, apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces el salmista sabía lo que pasaba y cómo es que era el proceso para que el rey diese una orden o un edicto. Sabía eso. Y también sabía las reglas que regían la ciudad en los banquetes. Retrocedo un poquito a Esther 5:5. Dice, respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. O sea, era una persona que también sabía cómo se llevaban a cabo los banquetes y cómo funcionaban las cosas cuando se llevaban a cabo estos banquetes por el rey. Por otro lado, algo muy importante para el libro de Esther es que nos muestra fechas que nos demuestran su historicidad. Eso es muy importante. Vamos al Esther 1:1. Dice, aconteció en los días de Asuero. Menciona, en aquellos días, versículo 2, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa. En el tercer año de su reinado hizo banquete. Avanza el versículo 15, dice, versículo 15 dice, les preguntó qué había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Entonces sabía también los tiempos en que ocurrían las cosas que hacía el rey, que hacía el monarca de ese tiempo. 2:1 dice lo siguiente, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces, si usted lee Esther se da cuenta que menciona otras fechas también, en donde dice en el mes tanto, en el año tanto. Entonces, el autor va mencionando todas estas cosas como fluyen a través del tiempo. Es interesante eso porque no es alguien que estaba inventando fechas. O sea, él sabe lo que ocurre en tal fecha. En ese tiempo pasó esto. En este otro tiempo pasó esto, lo cual nos ayuda a saber de que realmente hay un trasfondo histórico importante que es verdadero, que no es algo que está inventando. Y este libro porque no es carta, cuidado con eso, se encuentra en la sección hebrea que se llama Los Escritos. Si usted lee Lucas 24, versículos 46 y 47, se va a dar cuenta que el Señor Jesús dividió el Antiguo Testamento de una manera. Obviamente ahí calza nuestro libro Esther. Sin embargo, en divisiones más modernas, como podemos ver hoy en día, el libro de Esther calzaría en los libros históricos, por si acaso. Históricos. Tiempo de la escritura tradicionalmente se fecha cerca del 350 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por el hecho de que el reinado del rey Asuero es mencionado como finalizado en el versículo 10, capítulo 10, versículo 2. Dice, y todos los hechos de su poder y su autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con lo que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Entonces, a raíz de esta información que nos menciona Esther, podemos datarlo alrededor del 350 antes de nuestro Señor Jesucristo.
porque ya había finalizado el reinado del señor Asuero, el rey Asuero. Contexto histórico de nuestro libro. Ocurre durante el tiempo del Imperio Persa, como hemos dicho, específicamente durante los años 483 al 473 a.C. Es decir, este libro fue escrito después probablemente de los sucesos que está relatando. Y esto fue bajo el reinado del rey Asuero. Un dato importante de este libro es que tiene un parecido muy grande con Éxodo, muy parecido, pues en ambos relatos se refleja cómo imperios y naciones han tratado de destruir y borrar de la esfera de la tierra al pueblo judío. Recordamos, en el libro de Éxodo tenemos ahí los egipcios, tenemos también a Amalek tratando de destruir a los judíos, y luego también tenemos acá en el libro de Esther a este malvado Amán tratando también de destruir a los judíos. Interesante, entonces vemos ahí una similitud importante entre Esther y Éxodo. También este libro registra una de las principales fiestas judías, es decir, acá se impartió una fiesta que obviamente se practica hasta el día de hoy, la cual fue anexada a la nación, es decir, desde aquí partió como una tradición para los judíos para siempre. Esta es la fiesta de Purim y que se traduce como suertes. Acompáñenme un poquito a Esther 9, 18 al 21, dice: Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar en el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Importante, entonces es una fiesta que conmemora la preservación de Dios durante este tiempo de persecución que tuvieron en esta tierra. Se celebra en el mes de Adar, 14 y 15, esto puede ser febrero o marzo, dependiendo del año, y se hace leyendo el libro de Esther. Yo estuve leyendo un poquito más de cómo se celebraba esto, y la verdad que se supone que es una fiesta ruidosa, y se leen frases del libro de Esther, se lee y se lee de alguna manera como tratando mal a Amán. Esa es la idea de la fiesta como se practica hoy en día. Entonces, es bien ruidosa con harto bochinche, pero también como tirando abajo o denostando a Amán, el enemigo de los judíos. Así sería más o menos como se practica. Obviamente menciona otras cosas importantes de la fiesta, que dice día de regocijo, alegría, hay un banquete, y también menciona para enviar porciones a cada uno de sus vecinos. Es decir, este es un tiempo en donde los judíos también regalan cosas y regalaban cosas a sus vecinos, a gente pobre también hacían ofrendas. Todo eso ocurre en esta fiesta que se llama del Purim, o suertes, así sería. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, porque es muy importante cómo Dios trata con este tema. Personajes principales de nuestro libro. Primero tenemos a Esther, que sabemos su nombre, ese no es su nombre hebreo, pero sí es su nombre persa, y viene de Ishtar, que lo más probable que haya sido esta diosa pagana. O sea, lo más probable que venga de esta diosa pagana. ¿Sí? Luego tenemos a Asuero, que es el rey Asuero, también personaje principal que amanece. Luego tenemos la reina Basti, que aparece al principio, una reina que no quiso salir cuando el rey la estaba llamando. Si lo leen, van a ver cómo fue quizá una de las peleas intrafamiliares mejor registradas en la Biblia. Y bueno, se menciona Basti, y esto significa hilo significa. Luego tenemos Mardoqueo, que también no es un nombre judío, también es un nombre
es un nombre persa y lo más probable es que venga de Marduk, que es otro ídolo pagano que tenían los persas. Y Amán, otro personaje principal, el enemigo, el archienemigo en esta situación, y su nombre se puede traducir como ilustre, eso significa, ilustre significa. Amán era un asesor del rey por si acaso. Bueno, voy a hablar un poquito de quién eran estas personas. Bueno, Esther era una judía que había sido llevada en cautiverio o nació en cautiverio. Asuero era el rey persa de ese tiempo. Basti era la primera reina, la primera esposa, si queremos decirle, de este rey Asuero, que luego no lo fue, sino que lo fue Esther. Esther tomó esta posición de reina. Mardoqueo, es muy difícil ver cuál era su ocupación, pero parece ser de que era guardia de las puertas, guardia del templo, o era un eunuco. Pero principalmente me suena más suena más como a un guardia. ¿Por qué? Porque siempre estaba a las puertas y siempre estaba mirando lo que pasaba. Aunque no nos dice, él era un guardia, pero es lo más probable. Y luego tenemos a Amán, que era este personaje malvado, que obviamente quería tener gloria y odiaba a los judíos principalmente. La teología de este libro. Un dato curioso es que no se menciona a Dios en este libro. No se menciona por ningún lugar. Sin embargo, es evidente la protección de Dios y la providencia de Dios en este libro. Es decir, cómo hace el Señor que los judíos permanezcan en este periodo de persecución. Ahora hay una aplicación importante acá, que estaba en el libro, es que a pesar de que Dios parezca ausente, o nos parezca a nosotros ausente, mejor dicho, porque Dios nunca está ausente, pero a veces a nosotros nos parece como que no está, el Señor sigue actuando de manera poderosa en favor nuestro, siempre. Entonces eso es muy importante, muy bonito de ver, a pesar de que Dios no se mencione, sabemos que Dios está obrando a través de esta situación. Y es evidente ver cómo el Señor actúa poderosamente en el libro de Esther. Se puede ver, le animo a leerlo, por cierto. Como siempre ha pasado, también Satanás busca socavar la autoridad de la palabra de Dios usando artimañas de este tipo. Es decir, mira, no menciona a Dios, por lo tanto no es un libro inspirado. Eso es lo que han dicho algunos y siguen diciendo hoy en día. Pero la verdad que Satanás siempre va a tratar de socavar la palabra de Dios diciendo eso. Pero como les he dicho, es muy fácil de ver cómo Dios está obrando en este libro. O sea, es muy evidente todo lo que va ocurriendo. En cuanto a Cristo en el libro, que es algo que menciono también, o se mencionaba también en el libro del señor, del pastor MacArthur, él, por ejemplo, él menciona que se puede ver a Esther entregándose por el pueblo judío como una acción que nos hace mirar a Cristo, como algo que se parece a Cristo, a Jesús entregándose también por su pueblo, como dice Mateo 1:21, y también como abogó por el pueblo judío al rey Asuero, es decir, como también Cristo aboga por nosotros, los creyentes, sabemos, es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Pero pienso yo, aunque son buenas quizás aplicaciones, buenas cosas que aparecen en el libro, que lo más evidente es la preservación del pueblo judío para la venida del Mesías. Creo que eso es mucho más evidente y es mucho más fácil de ver. Si hubiese sido exterminada la nación completa, como quería Amán, Jesús no hubiese podido venir, ni tampoco tendría un linaje real. Es decir, todas las promesas que hizo el Señor antes del imperio persa no se hubiesen podido cumplir y el Mesías no hubiese venido nunca. Leo para ustedes Salmo 121:4, como el Señor es fiel, y podemos ver su fidelidad a través del libro de Esther. Dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es interesante ese versículo porque
Es exactamente lo mismo que estamos viendo. O sea, no escuchamos la palabra de Dios, pero vemos que Dios sigue orando por su pueblo. No se duerme el Señor para tratar con su pueblo. También podemos ver el ayuno, algo que se menciona acá. Vamos a Esther 4, 3. Esther 4, 3. Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, menciona, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. El 16, 4:16, avanza un poquito para allá, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, ¿qué es el ayuno? Principalmente es literalmente la abstinencia de alimentos, el cual se hace reconociendo de que debemos depender del Señor y por sobre todo es un momento para buscar su misericordia. El ayuno principalmente, o sea, sabemos que literalmente es dejar de comer, pero es dejar de comer por un propósito para buscar el rostro del Señor. Otro tema interesante es la palabra suertes, hemos visto. Se hace referencia en buscar la buena voluntad de alguna deidad pagana, interesante, porque esa palabra la ocupaban en ese tiempo. Pero sin embargo el Señor demostró estar sobre los ídolos, ya que en el día que Amán decidió exterminar a los judíos, fue el mismo día que Dios decidió liberarlos. 3.7, Esther 3.7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amar, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Es interesante, el mismo mes. Por lo tanto, mientras Amán procuraba la destrucción de los judíos, Dios le terminó echando eso a él. Interesante. Por lo tanto, también muestra porque que Dios estaba sobre los ídolos. ¿Por qué? Porque estas suertes que se echan es realmente la respuesta de alguna deidad de ese tiempo. O sea, ok, por ejemplo, si quisiéramos llevarlo a este tiempo, tiro los dados y me va a responder algún demonio. Y este demonio me dijo que en el tal día, tal mes, tengo que destruir a los judíos. Es algo así la idea. Ahora, no se sabe realmente cómo era el echar suerte, pero obviamente Dios muestra estar sobre los ídolos, y al igual que me pasó en Egipto, también Dios mostró estar sobre los ídolos que tenían los egipcios. Muy interesante. Doctrinas principales que se mencionan en Esther, uno es la fidelidad de Dios, es ver cómo Dios preserva a su pueblo a pesar de las circunstancias. Sabemos que el antiguo pacto decía que si en palabras no literales, si los judíos desobedecían, iban a ser llevados afuera de su tierra, iban a ser deportados. Eso es lo que el Señor dice. Y eso se cumplió. Realmente los judíos no fueron obedientes a Dios y el Señor los deportó. Sin embargo, aún así, a pesar de ellos experimentar el juicio de Dios en ese sentido, Dios fue fiel y les preservó. Y también vemos, obviamente, ligado a esto, es la providencia de Dios, como Dios hace que ellos puedan vivir en esas circunstancias y no ser destruidos por estos pueblos. Sabemos, obviamente, todo esto apunta a un plan superior que tiene Dios, que es traer al Mesías. Entonces, a pesar del trato que tuvo Dios con los israelitas, Dios tenía también que cumplir, porque Él lo había dicho que iba a traer a un Mesías, ¿sí? Dice que iba a levantar a alguien como Moisés y a él oiréis. Entonces, ese profeta, que es el Mesías, sabemos, tenía que venir. Tema. ¿Cuál es el tema de este libro? Para entender un poco más este libro y la trama que hay en él,
debemos ir un poquito al Éxodo. Leo para ustedes Éxodo 17, versículos 14 al 16. Leo para ustedes. Dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y después edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué nos dice este párrafo de la escritura en eso? Que cuando los israelitas iban saliendo de Egipto, Dios los iba sacando, apareció un pueblo bajo un rey que se llama Amalec, el cual quiso destruir a los judíos, les hizo guerra. Entonces el Señor promulgó una maldición contra este rey y contra obviamente este reino en el cual él se encontraba. Entonces cuando los israelitas iban pasando por el desierto de Negev, aparecieron estos enemigos, y obviamente la Biblia demuestra que los israelitas venían escapando, sabemos, venían en carpa y no estaban muy bien preparados para la guerra en ese tiempo. Por lo tanto fue como a la vez también como un aprovechamiento de los israelitas. Este Amalec que se menciona en Éxodo, este rey malvado que apareció, era descendiente de Esaú. Interesante eso. Y de ahí viene el nombre Amalecita. El Señor promulgó una maldición contra él y su reino, de modo que fuese destruido. Es decir, Dios lo iba a destruir, obviamente por haberse opuesto a los israelitas. Dice la Biblia que él no tuvo temor de Dios. Es interesante lo que menciona también acerca de este rey. Luego, más adelante en la historia, vemos a Samuel quien cumple con eliminar estos enemigos de Israel, matando a Agag, rey de los amalecitas. Entonces ahí Dios completó obviamente lo que había dicho, que iba a exterminar a estas personas porque fueron enemigos de Israel y se aprovecharon de ellos en el tiempo del desierto. En el libro de Esther, ahora yendo a nuestro libro, se menciona un personaje llamado Amán, a quien se le asocia con Agag, dice Agageo. Hasta este punto entendemos que Amán viene de un grupo que es mencionado como enemigo de Israel. ¿Sabemos? De Agag viene también Amán. Entonces él es descendiente de estos pueblos que odiaban a Israel. Viene de un grupo, como hemos dicho, que fue enemigo de Israel, y ahora interesantemente Amán también se muestra como un enemigo de Israel. O sea, está tomando la misma postura que sus padres. Y esto nos ayuda a entender también por qué Amán deseaba destruir a los judíos completamente. Nos da un plus para entender, había algo más, parece. Acompáñenme a Esther 3, versículos 5 al 7. Dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º el rey Asuero fue echada a Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año, y salió en el mes 12º, que es en el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guarda las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Entonces este odio que tenía Amán es algo que venía del pasado. Y interesantemente, a pesar de que Amán procuraba esta maldad para los judíos, Dios fue fiel en preservar a su pueblo y en ponerle fin a los enemigos de Israel. Leo para ustedes también Deuteronomio 25, 17 al 19. La palabra de Dios dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo temor de Dios. Por tanto,
cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides, dice Deuteronomio 25, versículos 17 al 19. La fidelidad de Dios decantó en una fiesta que conmemora la providencia absoluta del Señor. Ya habíamos leído que aquí se instaura la fiesta del Purim, recordando cómo Dios fue fiel y les preservó a pesar de la maldad de Amán. Entonces es una fiesta que se conmemora, sabemos, ahora para los israelitas. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata el libro? El libro nos cuenta cómo los judíos en el cautiverio, en medio del imperio persa, están a punto de ser destruidos, pero el Señor les salva de una manera grandiosa. Es interesante ver cómo Dios es fiel a su palabra en medio de un ambiente que pinta para lo peor. Todo apunta a que este es el fin de la historia, es decir, Amán iba a destruir a todos los judíos de toda la tierra existente, todo el mundo existente hasta ese tiempo, y no iba a quedar ninguno probablemente, pero Dios obviamente tiene otros planes. Vemos a la serpiente también en el Edén tentando a Adán y Eva, y vemos también cómo los egipcios tratan de eliminar a los judíos, y vemos siempre cómo el malvado siempre trata de frustrar los planes de Dios, ir en contra de los siervos de Dios, como también Herodes trató de matar a todos los niños para eliminar a Jesús, sabemos. Pero gracias a Dios, Él siempre vence y sus promesas están por sobre las circunstancias. Y podemos darle gracias a Dios y aprender de este libro que a pesar de las circunstancias, Dios siempre va a ser fiel a sus promesas, a sus propósitos, y vemos la gran fidelidad, la gran providencia de Dios, cómo Dios nos preserva a través del tiempo y cómo lo hizo también con los judíos. Y gracias a Dios porque los preservó, porque si no los hubiese preservado, no pudiésemos haber nosotros haber sido salvos. El Mesías no hubiese venido y las promesas de Dios no se hubiesen cumplido. Pero sabemos que Dios está sobre la historia y Él controla todo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a aplicar estas cosas en nuestra vida, que no solo sea información. Ayúdanos a gozarnos en tu fidelidad, en tu providencia, en tu amor, en tu rectitud, y a también buscarte, Señor, siempre, buscar tu rostro cada día y depender de ti. Te damos gracias por este libro, en nombre del Señor Jesús. Amén. Chao, hermanos, que estén muy bien. Un abrazo a la distancia. Que el Señor les cuide.